Las expresiones y opiniones presentadas durante este programa no son necesariamente las expresiones de WFSG-TV, sonidogeneracional.com, Radical Media Group, ni sus radioestaciones afiliadas. El siguiente programa es traído a ustedes gracias a la familia de Sonido Generacional y las radioemisoras afiliadas. Para más información, favor visitar sonidogeneracional.com, donde encontrarás la mejor variedad de programación cristiana y donde vive tu música. Bienvenidos a nuestro podcast W de Mujer, con Sandra Prado y Dindy Quiles, mujeres que resplandecen con la luz de Cristo en temas de interés para la mujer de hoy. El tema de nuestro programa de hoy: Vestidas con la armadura de Dios, primera parte. Hola, muy buenas noches para todas. Bienvenidas a este espacio, este episodio más de W Mujer. Por gracia de Dios estamos aquí compartiendo con todas ustedes. Bienvenidas todas las que llegan por primera vez, tal vez a nuestra conexión virtual. Y aquí estamos cada martes, Dindy, celebrando que Dios nos ha dado toda esa gracia, la capacidad, que también podemos compartirlo con muchísimas más mujeres, que ese es el propósito de Dios con nosotras. Así que, Dindy, muy buenas noches para ti. Buenas noches, Sandra, y buenas noches a todos los que se conectan a través de esta plataforma. Un saludo especial a la familia de Sonido Generacional y a sus radioestaciones afiliadas por permitirnos la transmisión de este programa, ¿verdad? Que hoy estará tremendo, Sandra. Hemos preparado un programa muy especial. Yo les recomiendo que lo comparta a otros, que nos deje algún comentario, que saque lápiz y papel para que tenga ahí sus apuntes, porque vamos a aprender muchísimo. Pero antes dispongamos entonces nuestros corazones para recibir de esa palabra, de esa semilla, para que pueda germinar y dar buen fruto en nosotros. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por esta hermosa oportunidad que nos das de poder difundir este mensaje, Señor, a tantas amigas que se conectan a través del mundo, Señor, para aprender lo que tienes para hablarnos a nuestras vidas, Señor. Yo te pido que nuestros corazones puedan ser unos receptivos, que no solamente seamos oidoras, sino hacedoras de tu palabra. Como dice tu palabra en Salmo 43:3, envía tu luz y tu verdad. Envía tu luz, Señor, a través de tu palabra, que hoy, Señor, podamos aprender sobre tanto que tienes para enseñarnos, Señor, y que podamos recibir esta palabra con mucho amor, Señor, y también con la responsabilidad que ella amerita. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vestidas de la armadura de Dios, Sandra. Cuéntame de qué se trata. Así es, debemos estar vestidas de toda la armadura de Dios, que ya Él nos la ha dado, la ha dispuesto ahí para nosotras, pero qué importante es que podamos nosotros también reconocer algunas cositas anteriores a ello, porque antes de ponernos esa armadura de Indy, vamos a necesitar tener esas otras características, haber trabajado en esos otros detalles donde Dios ya nos ha hablado, donde Dios nos dice: mire, confiesen esas fallas, esas equivocaciones, esos pecados. Dios nos ha hablado, Dindy, y creo que es maravilloso cómo Él nos ha guiado en todo este tiempo, porque nos ha dicho una a una y nos viene preparando, poco a poco, nos viene preparando para que sigamos resplandeciendo con la luz de Cristo, que es el propósito de verdad que Dios tiene con cada una, que seamos mujeres que edifican su casa, que seamos mujeres que dan fruto, y que nosotras también podamos llevar ese mensaje a muchísimas más personas, y que seamos de testimonio dentro de nuestra casa y con otros y en otros espacios, en nuestros lugares de trabajo, y como ya lo hemos dicho. Pero qué importante es que hoy, antes de hablar de todo lo que tenemos que estar vestidas, pues que podamos nosotros también reconocer que antes de ello debemos de tener esa confesión genuina, ese arrepentimiento genuino, esa sinceridad delante de Dios, esa comunicación permanente con nuestro Padre Celestial a través de la oración,
que podamos nosotros saber que nuestro carácter debe ser moldeado y siempre va a seguir siendo moldeado por nuestro Padre Celestial, y que esas obras de la carne, como lo dijimos en algún momento en episodios atrás, pues esas obras de la carne tienen que irse. Nosotros somos quienes tenemos que alejar todo eso. Nosotros, recuerda que en la palabra de Dios dice que son nuestras propias concupiscencias. Así que, ¿qué es lo que nosotros guardamos allí en el corazón? ¿Qué es lo que nosotros estamos aquí maquinando con nuestra mente permanentemente, que nos está llevando a militar en la carne, a obrar en la carne, y que no nos está permitiendo cumplir el propósito de Dios, vestirnos con toda la armadura de Dios, seguir avanzando y que sea Dios dándonos crecimiento, que es lo que verdaderamente queremos? Entonces, en este sentido, sí es muy importante hacer ese pequeñito resumen y decir, tenemos que, así tengamos que devolvernos, Dindy, y mirar esos episodios anteriores donde hablamos acerca de cómo debemos de ser moldeadas, de que estamos en las manos del alfarero, de que él nos va tal vez como diríamos acá en Colombia, a mayugar un poquito, pasa como un molinito, y de verdad que nos duele. No va a ser fácil, va a costar un poco, pero va a tener beneficio y provecho para nosotras. Y eso va a verse reflejado en el crecimiento, va a verse reflejado en la sabiduría que vamos a tener para enfrentar las situaciones, va a verse reflejado en cómo vamos a formar nuestros hijos, o cómo va a ser ese trato en casa, o cómo vamos a ser unas personas, si estamos en un rol de trabajadoras, empleadas, en un lugar de trabajo, pues cómo va a haberse beneficiado no solamente mi rol en ese espacio, sino todo el espacio. Y es que eso es lo que verdaderamente Dios quiere, que nosotras seamos personas que trastornen, agentes de cambio, que seamos trastornadoras del mundo, obviamente para bien. Entonces, qué bueno es que podamos revisar todas estas digamos, todos esos parámetros que Dios nos ha dado, para que cuando lleguemos aquí, al momento, cuando nos tenemos que revestir de toda la armadura de Dios, cuando tenemos que pararnos firmes en la brecha, cuando estamos enfrentando esas situaciones difíciles de enfermedad, de situación económica apretada, eh, con un divorcio allí en la puerta tocando, o con un problema de drogadicción en los hijos, de homosexualismo, bueno, cuántas cosas que se pueden generar alrededor de nosotras, y situaciones adversas donde nosotras allí vamos a necesitar colocarnos, vestirnos de toda esa armadura de Dios y decir, bueno, un momento, Dios me ha dado esto y esto es mío, y yo me apersono de ello, yo lo voy a tomar porque soy una hija de Dios, porque Dios ha transformado mi vida. Y allí es donde vamos a mirar y entrar en este tema tan precioso, que ahí Dindy nos tiene unos datos súper especiales para decir, bueno, sí, así como lo hacen en la milicia. Recuerden que nosotros ya no militamos para el mundo, nosotros ya militamos para Cristo. Sandra, así es, sabes que, como bien dijiste, antes de ponernos la armadura, hay unos prerequisitos que cumplir, y esto me recuerda la vida militar. Mi esposo ha servido por alrededor de 24 años en la milicia, y muy interesante cómo compara esto a lo que dice la palabra de Dios, y de tantos requisitos militares que hay. Uno de los primeros que yo puedo decir es que uno tiene que ser ciudadano, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacernos ciudadanas del reino de los cielos para poder militar en el reino de los cielos, ¿no? Amén. Y esto se consigue, Sandra, aceptando a Jesús en el corazón, abriendo nuestro corazón y aceptando sus enseñanzas, y vivir conforme a la palabra del Señor. Ese es yo diría que es el primer requisito. Y bueno, obviamente cuando hablamos de la armadura de Dios, siempre hacemos referencia al capítulo 6 de Efesios, pero antes, mucho antes de ese capítulo, hay otros capítulos que nos presentan, ¿verdad? Los primeros capítulos, por ejemplo, del 1 al 3, nos presentan los principios de lo que Dios ha hecho. Luego de eso, los capítulos 4 y 5 aquí exponen
los principios sobre la existencia actual de los creyentes, cuál es el propósito de los creyentes y cómo debe ser el trato a los demás y cómo debe ser formado el carácter. No podemos ponernos una vestimenta sin antes ser probadas en lo que es nuestro carácter. Está haciendo nuestro carácter uno que refleja a Cristo. Y es por eso que en programas anteriores hemos hablado de muchas cosas, Sandra, que hablan del carácter que debemos forjar en nosotras, ¿no? Hemos hablado de lo que tenemos que dejar, de esas fallas que tenemos que corregir, hemos hablado del tema de la fe, hemos hablado de muchísimas cosas en distintos roles que desempeñamos en el día a día, en cómo debemos vivir nuestra vida cristiana, cómo debe estar nuestro corazón. Qué interesante. Y bueno, en el capítulo 6 es que entonces presenta los principios, ¿verdad?, de la lucha diaria de los creyentes con las acechanzas del enemigo, de la realidad de una lucha espiritual que no vemos. Y tenemos que estar bien apercibidas de esto, Sandra, porque podemos caer, aún siendo cristianas, podemos caer en esta trampa de creer que solamente en esta vida es el plano físico, el plano terrenal, el plano que vemos. No, es que detrás de todo hay una lucha espiritual constante que no vemos con nuestros ojos físicos, y es por eso que tenemos que pedir al Señor, Señor, dame tus ojos, que yo pueda ver esta situación que estoy atravesando con tus ojos y con la vista espiritual, que va más allá. A veces, por ejemplo, Sandra, no, se nos daña un carro, se nos daña un electrodoméstico, surge una situación que uno no entiende y uno dice, pero, ¿por qué estoy pasando por tantas cosas? Es que a veces, Sandra, hay una lucha espiritual detrás de todas esas cosas que están pasando. Por eso que debemos tener ese discernimiento. Y bien, la carta de los Efesios es considerada una epístola para todo el mundo, y eso es algo que me gusta muchísimo. Yo les recomiendo a ustedes que lean cada capítulo de Efesios, así que para que entienda que es una carta de una petición y una aplicación universal que guía a los creyentes a entender y participar en el propósito de Dios para la iglesia. Y es importante porque los principios que allí se enseñan nos ayudan a crecer, enfatizan la unidad entre los creyentes y la importancia de vivir en santidad y de vivir en amor. Y también, ¿verdad?, esta carta enfatiza la teología y la práctica correcta de la vida cristiana, ¿verdad?, conforme a lo que establece la palabra de Dios como que es su voluntad. Así es que es por eso que es necesario que nosotros, ¿verdad?, la escudriñemos, que la estudiemos, para que aprendamos a vivir conforme a la doctrina, a la sana doctrina de Jesucristo. Así es, Sandra. Así que esto es algo que aprendí sobre la carta de los Efesios. Sabemos que sí, habla de la lucha espiritual, habla de la armadura de Dios en el capítulo 6, pero es necesario comenzar con esos principios que nos van a ayudar, ¿verdad?, a estar fortalecidos antes de colocarnos la armadura. Amén. Amén, así es. Sí, y de verdad que la carta de Efesios da unos principios fundamentales, al menos a nosotras como madres también, como hijos. Bueno, mira, en ese capítulo 6, antes de justamente lo que te estabas diciendo, antes de pasar ahí al versículo 10 en adelante, donde nos habla de la armadura de Dios, nos da unas enseñanzas, unas instrucciones. Dios es clarísimo en decir cómo es que nosotros debemos obrar en nuestra vida. Y a mí me llama muchísimo la atención cuando leemos el capítulo 6 de Efesios, me llama muchísimo la atención, Dindy, es que justo antes de hablar de la armadura de Dios, Dios nos está dando como un preámbulo. ¿Has visto? Como cuando tú miras la constitución de un país y te dan un extracto, un preámbulo y dicen, bueno, por ejemplo, en los Estados Unidos o aquí en Colombia, que dice, bueno, ya el pueblo de los Estados Unidos o aquí la República de Colombia, por mandato de Dios, por mandato de dice, y da unos parámetros y luego empieza. Capítulo 1, tal, capítulo 2, tal, y empieza a desagregar. Mira que Dios en su palabra nos hace un preámbulo. En este capítulo 6 dice, hijos, obedeced al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, es justo. Y entonces Dios nos empieza a dar unas coordenadas,
unas coordenadas. Y ahora que estabas hablando esa experiencia de tu esposo en una milicia, pues mira, yo estoy segura porque uno, bueno, yo no estoy en la milicia ni he estado, pero uno ve en las películas que primero colocan el mapa y le dicen, bueno, por aquí, por acá, las instrucciones, tú vas a tal frente, tú vas a ir al costado, tú vas a ir en dirección tal, a tantos kilómetros, bueno, no sé. Empieza a dar una carta de instrucciones para poder ejecutar la labor. Y Dios justamente nos da una carta de instrucción. La palabra, toda la palabra es una guía, toda la palabra es una carta de instrucción donde Dios una a una nos va dando coordenadas, nos va dando instrucciones, nos va dando mandatos, nos va dando, y así como en la milicia hay que obedecer. Así como en la milicia hay que obedecer. Y es que Amén. así lo manda quien dirige, así lo manda quien, digamos, en nuestro caso, es nuestro creador. Y Él es quien lleva ese timón. Si nosotras queremos, como decíamos en nuestro capítulo anterior, en los capítulos anteriores donde hablábamos acerca de aceptar la voluntad de Dios, bueno, es aceptar esa carta de instrucción, aceptar ese modelamiento, aceptar ese entrenamiento. Entonces, a partir de ese aceptar la voluntad de Dios, pues nosotros vamos a tener ya esas herramientas y Dios nos va a llenar muchísimo más de su Espíritu Santo para que podamos tener la capacidad y en el momento en que ya nos vistamos de esa armadura, pues nosotros ya podemos decir con total firmeza, así como un soldado se viste con su uniforme y se para al frente y sale con la tropa, pues nosotras también nos vestimos de toda la armadura de Dios, nos paramos en la brecha y salimos y salimos. Y tenemos una batalla de Indy, que es la batalla de la fe, la hemos hablado desde nuestro primer capítulo. Esto se trata de esa carrera y de esa batalla de la fe que para cada uno es diferente, que cada uno tiene su propia carrera, que Dios no, aunque nos llama como un pueblo de Cristo, recuerden que nosotros somos órganos, así como el cuerpo. Uno es el dedito, otro es la mano, bueno, otros así. Y es el cuerpo de Cristo y cada uno ha sido llamado de una manera particular, ¿sí? Con un propósito especial, predestinados, y lo hemos hablado en capítulos anteriores, y por eso digo, Dindy, Dios ha sido bueno porque nos ha ido llevando y nos ha ido conduciendo poco a poco. Y en este momento, cuando llegamos a este tema, decimos, mira, Dios ya nos había dado la instrucción en este episodio, Dios nos estaba hablando, nos ha ido llevando poco a poco para estar preparadas. Y eso es Dios, nos va dando poco a poco. No es como cuando la persona de pronto queremos que, o nuestros hijos se enferman, les da una gripe y nosotros queremos que se mejoren ya instantáneamente. No, hay que darle el jarabe, hay que darle, si es una tos, hay que darle el jarabe y hay que ser constantes. No, mira, es que 3 veces al día, hay que darte el jarabe 3 veces al día y vas a ver un proceso y vas a ver que progresivamente va a ir mejorando hasta que mejora. Así es Dios, Él sabe, y Dios es un Dios de procesos. Él sabe cuál es la dosis que cada uno necesita para tener en su propio proceso ese crecimiento, para tener en su propio proceso ese aumento. Recuerden que nosotros somos como la luz de la aurora que vamos en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, es hermoso y las instamos ahí, las motivamos para que lean todo ese capítulo 6 porque de verdad que nos vamos a encontrar con unos principios, Dindy, muy fundamentales para que nosotros podamos, en el momento de estar vestidas de toda esa armadura de Dios, podamos decir, ah, ya sé por qué Dios me decía esto, es que tengo que orar por mis hijos, es que yo tengo autoridad sobre mis hijos y lo hablábamos. Por eso es que ya Dios me dijo, claro, ¿qué es lo justo? Obedeced en el Señor a vuestros padres. Ah, si yo soy hijo, mira, esto es lo que tengo que hacer para que cuando me coloque la armadura, pues Dios, como estoy en justicia, ¿sí? Dios me va a escuchar mi oración, que lo hablábamos, ¿sí? Va a tomar en cuenta esa oración, va a decir, este sí, está en justicia. Ahora sí, vístete de todo, ora, fortalécete,
alcanza. Y es que Dios nos da esta armadura de Indy justamente para alcanzar, para vencer, porque somos más que vencedoras, ¿verdad? Así que bueno, Indy, la verdad es que este tema es muy extenso y nosotras vamos a Ah, ver si creo que este episodio no nos va a alcanzar, Indy. así es, Sandra, así es, pero qué bueno porque hay mucho para aprender en la palabra del Señor. Eso vemos las riquezas del Señor, ¿verdad? Cuando estudiamos, Sandra, y cuando hablamos de la milicia, obviamente, cuando uno llega al principio, ¿verdad? En los caminos del Señor, no es que rápidamente, ¿verdad? Se te va a enviar a la batalla. No, es que tú tienes que pasar por un proceso, como bien dijiste. Tú primero tienes que aprender los principios bíblicos. Es por eso que tienes que ir a discipulado. Es por eso que tienes que comenzar a establecer esas disciplinas espirituales de la lectura de la palabra, del ayuno, de la oración. Vas creciendo en tu caminar con el Señor, vas conociendo el carácter de Cristo, te vas moldeando poco a poco a su imagen y semejanza. Y bueno, luego de eso, pues es que vas, ¿verdad? Te vas preparando, te vas fortaleciendo para entonces enviarte al campo misionero ¿verdad? A luchar en esa batalla espiritual. Es un entrenamiento, todo es un entrenamiento, pero es importante, Sandra, que estemos vestidos de la armadura de Dios por muchas razones. Te guste o no, porque yo no sé ustedes, pero a mí no me gusta mucho el vestido militar, como luce, pero he reconocido que es sumamente importante y es necesario. Y cuando ya uno es llamado a militar, no es algo opcional, no es algo que uno dice, no, yo no lo voy a hacer. Quiero servir a Dios, pero no. Esto es algo que es necesario para nuestra protección, para nuestra identidad y para nuestra funcionalidad. Así que el uniforme militar, así mismo como la armadura de Dios, es importante por esas razones. Y lo primero, Sandra, que mencionaste algo de que la armadura de Dios te ayuda a saber que eres hija, y es que te ayuda en tu identidad. Facilita la comunicación y el reconocimiento, o en situaciones de emergencia las personas pues pueden identificarte más rápido, ¿verdad? Sí, cuando tú estás vestida de la armadura de Dios, cuando tú estás vestido de la armadura de Dios, fíjate cómo hay personas que van a llegar a donde ti a decirte, mira, yo necesito que ores por mí, o yo necesito que me des un consejo, porque eso se refleja en nuestro estilo de vida, que estamos vestidas de la armadura de Dios. Las personas te van a identificar más rápido como lo que eres, como que eres hija de Dios. Yo vengo a donde ti porque tú siempre hablas tan bonito y hablas tan positivo y siempre tienes palabras de ánimo, de fe, de esperanza. Yo vengo a donde ti porque contigo me siento en confianza, me siento segura, me transmites paz. Así es como se refleja también, ¿verdad? Que somos hijas de Dios y que estamos vestidas de algo diferente a lo que el mundo utiliza, ¿no? También la armadura nos ayuda a identificarnos y a separarnos del mundo enemigo. Cuando tú tienes la armadura de Cristo, se supone que en ti se refleja algo diferente. Y en situaciones de combate dice que esto ayuda a distinguirte, ¿verdad? Del bando enemigo. Ya nosotras no nos comportamos como las del mundo, ya nosotras no nos vestimos igual a como nos vestíamos en el mundo, ya nosotras no hablamos de la misma manera. Y yo creo que esto es uno de los primeros cambios que nosotros experimentamos en nuestro caminar con Cristo, y es nuestra manera de reflejarnos al mundo. Antes cuando estábamos en el mundo nos vestíamos provocativamente para atraer la atención de los hombres, y ahora no, ahora nos vestimos en santidad porque queremos agradar a Dios. Antes hablábamos utilizando palabras soeces, malas palabras, maledicencia, chisme, la crítica, la murmuración. Hoy tenemos que entonces cambiar eso y hablar palabra de verdad, palabra que edifique, palabra de vida. Antes, ¿verdad? Estábamos siempre de mal humor, pero ahora en Cristo Jesús, con la armadura de Cristo, tenemos que reflejar la seguridad, la paz ¿verdad? En toda nuestra manera de ser y de actuar. También dice que la armadura es un símbolo de autoridad y de disciplina. Así que, asimismo, la armadura de Dios denota que nosotras tenemos la autoridad que nos fue dada por Cristo Jesús, y que tenemos, ¿verdad? Tenemos que crecer en las disciplinas espirituales. También la armadura te ayuda a protegerte. Yo creo que esa es la principal razón por la cual usamos la armadura.
y es que nos ayuda a protegernos de los ataques del enemigo. Podemos ser muy creyentes de lo que dice la palabra, pero si no tomamos la determinación de vestirnos de la armadura de Dios cuando llegue el día malo, no vamos a poder resistir los ataques del enemigo, ¿verdad? No vamos a poder resistir en las tentaciones, así que necesitamos la armadura para nuestra protección. Sabes que siempre que Dios nos pide algo, Sandra, no tienes que entenderlo todo, pero simplemente tienes que confiar en la bondad de Dios y en el cuidado que Él tiene para nosotros, porque Él ve todo el panorama, Él conoce el principio y el fin, Él conoce el futuro. Si Dios te está diciendo a ti que tienes que ponerte una armadura, tienes que ponerte una armadura, porque es para tu bien, aunque no lo entiendas. Amén. Ay, sí, Dindy, de verdad que sí. Y es qué tan constantes, ahora la pregunta sería, ¿qué tan constantes somos nosotros en la oración? La verdad nos falta muchísimo. Entonces, si nosotros ya sabemos qué es lo que opera aquí en nuestro mundo, pues nosotros tenemos muchísimo más con más razón, aunque nos cueste un poco, aunque sea muy difícil, tenemos que eh, apoderarnos de esas armas espirituales, porque el enemigo hace su avanzada donde nosotras nos debilitamos o tenemos débil. Entonces, en esa área de nuestra vida que está débil, el enemigo va a tomar una ventaja. Así que nosotros debemos resistir y debemos ser sabias. Y dentro de esa sabiduría, pues el que no la tiene y la que no la tiene, pídasela a Dios, que Él la da para todos de manera abundante. Si se la pedimos, entonces pidámosela para que podamos reconocer que esa situación con ese hijo, que esa situación con ese esposo no es el hijo y no es el esposo, o no es el jefe, o no, es lo que opera allí. Entonces, Dindy, en ese momento es donde nosotros debemos decir, no es la persona. Tal vez él le dejó la puertica abierta al enemigo y avanzó allí. A través de él está operando. Es decir, que nosotros allí es donde tenemos que ponernos esa armadura de Dios y resistir. Y decir, un momento, no es esta persona, así que esta persona necesita ayuda, voy a orar por ella. Nos va a costar un poco porque la carne siempre nos va a tener un jalón allí, Dindy, nos va a dar un jalón y ahí es donde Dios nos dice que tenemos que ser fuertes y tenemos que resistir y tenemos que ser valientes y tenemos que ser esforzados porque van a venir muchas situaciones. Entonces, y mira, y Dios nos ha dicho todo lo que pasa en nuestra carne con anticipación. ¿Ya? Entonces es airados, pero no pequéis. Entonces, ok, me molestó esa actitud de mi hermano, me molestó esa actitud de mi esposo, de mi hijo, de mi jefe, de mi compañero de trabajo, porque es que en la carne, Dindy, lo primero que sale es eso, la carne es lo primero que sale. Entonces, sí, me molestó, realmente me ofendió, me lastimó. Dios mío, yo te entrego esto que estoy sintiendo en la carne porque esto no me va a hacer bien. Eso daña mi corazón, dame sanidad, trae sanidad a mi corazón para que yo pueda ver esa persona como esa alma que necesita de ti y no como esa persona que me está lastimando o que me está ofendiendo o que está realizando esa acción. Que nosotros podamos tener allí la palabra de Dios donde nos dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, no son ellos, es lo que opera en ellos. Así que tú te pongas la armadura y que salgas a esa batalla espiritual donde podemos nosotros decir, ok, nuestra lucha es con potestades, con huestes de maldad, y allí es donde esa armadura nos va a servir, Dindy, de gran ayuda para poder tener esa victoria en Cristo Jesús. Amén, Sandra, tremendo. Muchísimas gracias. Wow, tremenda enseñanza, pero hay más por aprender, así que les esperamos el próximo martes, Dios mediante, a las 8 de la noche, donde estaremos hablando más en detalle sobre esos elementos de la armadura de Dios. Yo le dejo de tarea que pueda leer los capítulos anteriores para que, ¿verdad?, ponga en práctica lo que hemos aprendido hoy sobre la importancia de los prerequisitos antes de colocarnos la armadura de Dios, de lo que es reconocer cuál es nuestra misión en Dios, cómo debemos crecer en nuestro carácter, cómo debe ser nuestro trato a otros.
y luego, ¿verdad?, hablaremos más en detalle sobre la armadura. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Les esperaremos entonces el próximo martes a las 8. Si desea dejarnos algún comentario o escribirnos, puede hacerlo, ¿verdad?, bajo este post o escribiéndonos a nuestro email o correo electrónico de wdemujer@gmail.com, y también quédese conectado con nuestras redes sociales de todo lo que estamos haciendo ministerialmente. Puede también contactarme a mí personalmente a Dindy-Quiles. Puede buscarme en Facebook o Instagram. Ahí siempre estoy conectando con las personas lindas del Señor. Amén. Sandra, muchísimas gracias. Así es, Dindy. Una feliz noche para ti, para todas nuestras amigas, hermanas, bueno, televidentes que están ahí conectadas con nosotras. Que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Si este contenido ha sido de bendición a su vida, favor de escribirnos a wdemujer@gmail.com. Bendiciones y será hasta una próxima edición de W de Mujer, Mujeres que resplandecen con la luz de Cristo.